Bueno, nosotros vamos a hablar del cuento folclórico. El cuento folclórico es un cuento que pertenece al campo de la tradición oral y que se manifiesta en la comunidad a través de un narrador a un auditorio. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre el cuento folclórico y el cuento de autor. Como vemos, el cuento de autor es de la comunidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuento folclórico es de todos y no es de nadie. En cambio, el cuento de autor su autor es un autor conocido, es decir, que posee un nombre y un apellido y tiene un estilo particular que lo caracteriza. Bueno, el cuento folclórico es de transmisión oral, se va transmitiendo de generación en generación y se da a través de los narradores que van contando este cuento a los diferentes tipos de auditorios. Y después, el cuento de autores es una transmisión escrita. El cuento folclórico vive en variantes, dice. Es decir, que hay tantas variantes según narradores haya. Entonces, que la comunidad lo va a ir transformando y modificando para que este pueda ser más, tenga una forma más fácil y para memorizar y contar a su comunidad. En cambio, el cuento de autor tiene una forma fija, que debe respetarse esa forma, tal cual como es el cuento. Y bueno, como dijimos, que el cuento es de la comunidad, del cuento folclórico, no tiene fecha ni lugar de creación, ya que cada cuento y cada variación se hace en una comunidad diferente, a través de la historia, a través de las sociedades. Y en cambio, el cuento de autor, como vimos que tiene un autor específico con nombre y apellido definido, tiene una fecha y un lugar de origen. Ahí está. Bueno, entonces como ahora vimos las grandes diferencias entre el cuento folclórico y el cuento de autor, ahora nos vamos a adentrar más en lo que es el cuento folclórico. Siguiendo con lo que mi compañera acaba de explicar, nosotros hablaremos sobre las generalidades del cuento folclórico. El cuento folclórico a lo largo de todos estos años ha logrado sobrevivir a muchas críticas que diferentes especialistas de diferentes disciplinas le otorgaban. Algunos ejemplos de ellos son: le criticaban la crueldad de las situaciones en las que los personajes estaban o la ejemplicidad extrema de los héroes que en estos cuentos aparecían. Pero como todas estas críticas tuvo, también tuvieron defensores. Defensores de estos cuentos son aquellos narradores populares que, a pesar de que los años pasan y la historia cambia, ellos narran en diferentes situaciones estos cuentos y hacen que permanezcan vivos. También otros defensores son los chicos, que este es un género que pertenece más a adultos, y a través de los años esto ha cambiado y los niños se han apropiado de este estilo y lo han hecho permanecer. Lo que no se puede negar es que este cuento ha logrado sobrevivir a todos los cambios, y esto se da gracias a su universalidad. A lo largo del tiempo, el cuento tradicional ha ido adquiriendo sinónimos del mismo. Por ejemplo, el cuento de hadas, el cuento tradicional y el cuento popular. Para comenzar a hablar de estos sinónimos de cuento folclórico, hay que recordar que el cuento folclórico nace en una comunidad pequeña, la cual está alejada de las grandes ciudades, de la urbanización y de las rutas comerciales. Por ende, está alejada y no tiene acceso a influencias externas. El primer sinónimo es el cuento de hadas. El cuento de hadas se caracteriza por esta participación siempre de un personaje maravilloso que son las hadas. Este estilo de cuento era muy apreciado en los primeros trabajos de los ingleses. La confusión viene de acá, que sus primeros materiales folclóricos tenían que ver con esto. Por ende, ellos lo utilizaron como sinónimo
de cuentos folclóricos. Y hay una realidad es que no todos los folcloristas coinciden con esto. Algunos piensan que es un abuso el sinónimo de cuentos de hadas con el cuento folclórico. Cuando hablamos de cuentos tradicionales, debemos recordar que la tradición de un pueblo no siempre coincide con su folclore. Es porque la tradición es mucho más amplia. Un ejemplo de esto es el cuento del patito feo. El patito logró instalarse como una tradición en un montón de culturas, ya que a pesar de que tiene un autor, logró sobrevivir y se sigue transmitiendo en varias generaciones, y por eso ella es parte de un cuento tradicional. Cuando hablamos de cuento popular, no tiene que ser necesariamente lo popular lo que se convierte en una tradición en un folclore. Lo popular es algo que está de moda y puede pasar al olvido. Es aquí la confusión en donde uno remite la palabra popular al pueblo. Por eso se suele utilizar la palabra folclore. Pero la diferencia entre estas dos es que ambas tienen diferentes perdurabilidades. Bueno, yo voy a hablar de la narración folclórica y su estructura literaria. Dentro de la narración folclórica hay una principal atracción en el lector y el oyente, donde se pueden anticipar los hechos. También hay un pacto implícito entre su narrador y el público, en donde, por más disparatadas que puedan resultar algunas situaciones, la van a tomar como ciertas. Y los niños no van a tomarla con total naturalidad. Es muy rara vez que cuestionan sobre lo que están oyendo. Dentro de la narración folclórica se van a encontrar elementos durante el relato de fácil comprensión. Dentro de ellos se encuentran el argumento y la trama. Dentro del argumento vamos a ver personajes con una descripción de atributo único. Los personajes generalmente son estereotipados. Son figuras que responden a la acción y no tienen una vida interior, y además su tiempo no pasa, o si pasa, pasa muy rápido. Una de las leyes es que la narración gira en torno de un personaje central. En estos casos, los héroes. Los héroes están inspirados en héroes de mitos o leyendas. En la mayoría de los cuentos son niños. Esto produce una fácil identificación entre el niño oyente con el niño héroe del cuento. En caso de que sean adultos, sufren algún tipo de discriminación. O son pobres, enamoradizos, tontos, o no responden como corresponden. También dentro de esta situación, los escenarios y la indeterminación en el tiempo y en el espacio del héroe debe ser recorrer distancias extremas para lograr su objetivo. El viaje se detiene en etapas, y esta etapa es donde se encuentran con otros personajes como los ayudantes mágicos, princesas o antagónicos. Después vamos a hablar de la trama, que la trama es un tipo de trama lineal, es decir, que se ordena en una línea temporal. No van a pasar ni del presente al pasado, ni del presente al futuro. También vamos a encontrar la función, que va a ser un conflicto único que se presenta al inicio y se soluciona al final. Después vamos a hablar de las fórmulas y repeticiones. Dentro de las fórmulas, está la fórmula de reapertura, que sirve para que el destinatario reconozca qué tipo de texto, qué tipo de género es el texto. Y la fórmula de cierre le avisa al oyente la clausura de este mundo donde todo es posible. Después, el uso de las repeticiones es una consecuencia directa
de la tradición oral, ya que le resulta más fácil recordar un argumento con estas características. Las fórmulas y repeticiones sirven para estructurar firmemente el relato y hacer mucho más fácil la tarea del narrador y el público. Y también dentro del tramo vamos a encontrar un final, que el final debe ser feliz. Si los cuentos son elegidos por niños, deben terminar bien y que se logre la expectativa del personaje central. El cuento folclórico también presenta una clasificación. La clasificación es propuesta por dos investigadores, Arnes y Thompson, y proponen una clasificación clásica, que quiere decir que según el tipo al que pertenecen los cuentos. Tiene una división interna y a su vez una subdivisión, donde están los cuentos de animales, los cuentos comunes, los chistes e historietas y los cuentos de fórmula. A su vez, hay una subdivisión en los cuentos comunes, donde se encuentran los cuentos maravillosos, los cuentos religiosos, los novelescos y los de logro tonto. Los cuentos de animales son justamente aquellos que tienen como personaje principal a un animal, que pertenecen a la fauna autóctona. Acá en Argentina, los más reconocidos son los del sapo y del zorro. Por otro lado, tenemos los cuentos comunes, que a su vez presentan una subdivisión. Están los cuentos maravillosos, que tienen como característica principal que lo que se relata justamente no coincide con la misma realidad, sino que suceden hechos y situaciones que no tienen relación con la misma realidad. Por otro lado, tenemos los cuentos religiosos, que tienen personajes principales, son justamente personajes de la religión católica, como Jesús, la Virgen María, San Pedro, entre otros personajes. Estos personajes aparecen en los relatos, bajando a la tierra para poder contactarse con el hombre y ver cómo el hombre se comporta, y de esa manera ver si serán premiados o si serán castigados. Dentro de los cuentos comunes también están los cuentos novelescos, que su característica principal es el realismo, que impera el realismo. Sus personajes principales son hombres comunes y que normalmente suponen que vienen de las zonas del cercano oriente. Bueno, y por último, dentro de los cuentos comunes tenemos a los de logro tonto. Son los más fáciles de identificar porque justamente el personaje principal es un ogro, que se caracteriza por tener una fuerza bruta o alguna característica en especial. Después tenemos los chistes e historietas, que el humor es la característica fundamental. Son breves y realistas y hay abundante material sobre ellos. Y por último tenemos los cuentos de fórmula, que su característica principal es que la narrativa está dispuesta en la función de la repetición de los sucesos de los personajes que aparecen en ella. Uno muy conocido es el Chivito del Cebollar, que cuenta la historia de una abuela que tiene un cebollar y el chivito va y se lo pisotea. Aparecen diferentes personajes tratando de ayudar a la abuela y esa es justamente la narrativa, la repetición de los sucesos y hechos que hay en la historia y de la repetición de los personajes que aparecen. Una de las características principales de los cuentos de fórmula es que no interesa tanto lo que se narra, sino cómo se narra. Aparece en juego y entra en juego cómo lo expresamos, los sentimientos, las emociones, las gestualidades, que es lo que llama a la atención de los niños. Los cuentos de fórmula son los que principalmente aparecen dentro del jardín de infantes, principalmente en sala de 5. ¿Por qué se elige este criterio de clasificación? Porque justamente es el más clásico y es más sencillo para poder abarcar gran cantidad de material. Dentro del jardín de infantes, diferenciando la edad y las salas, los principales que aparecen son los cuentos de fórmula, los cuentos maravillosos y los chistes e historietas. Esos son los principales dentro de la edad preescolar.